Seguimos con la serie que estamos llevando, que es la iglesia. La iglesia. Seguimos aprendiendo los temas anteriores que hemos compartido, ¿verdad? Los que quizás no han podido estar en todas las enseñanzas. Aprendimos que la iglesia no es un edificio. Hemos aprendido que la iglesia es todo aquel que ha creído en el Señor. Es toda persona que ha depositado su fe en el Señor. Es toda persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios en él o en ella. Somos todos ahora que somos parte de la iglesia. Somos ahora llamados como cristianos. Somos llamados discípulos. Somos llamados el cuerpo de Cristo. Somos llamados la iglesia, el templo de Dios, que fue el último tema que yo compartí. ¿Ok? Somos el templo de Dios. ¿Por qué somos el templo de Dios? Porque dice que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. Ahora, mis hermanos, voy a tomar el tema que vamos a ir a Apocalipsis 19, 7 al 8. Ahí está el versículo que vamos a tomar el día de hoy. Apocalipsis 19, 7 y 8. Ahí en el capítulo 19 dice, alabanza en el cielo. Apocalipsis 19, 18, el que no tiene Biblia, ahí hay unas 2 Biblias allá en la mesita, ahí puede agarrar una Biblia. Ok, dice, gocémonos. ¿Qué dice, mis hermanos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Voy a hacer una breve oración y usted puede orar también conmigo para que Dios le dé de su gracia para poder entender la palabra del día de hoy. Damos gracias, Señor Padre Todopoderoso. Me encomiendo en tus manos, Señor. No permitas, Señor mi Dios, que de mi mente o de mi boca salga una palabra corrompida, Señor. Te pido, Padre Todopoderoso, que tu Santo Espíritu tome todo el control de toda la enseñanza. Ciertamente tengo unos apuntes, Señor, pero tú puedes desviar totalmente el tema a como tú quieres, Señor. Y tú le hables a cada uno de mis hermanos, hermanas, el día de hoy, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que hasta donde ellos pueden entender, Señor. Y tú puedes abrirles su mente, su capacidad de entender, su espíritu. Tú puedes hacer el día de hoy que ellos puedan nacer de nuevo también, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Y bendecimos también a aquellos que nos escuchan a través de los medios de comunicación, redes sociales. Ok, mis hermanos, el tema del día de hoy, la iglesia es también llamada la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Hemos tomado temas, como ya lo dije anteriormente, que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, dice la Biblia, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. También somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Y ahora la iglesia es la esposa de Cristo. Estos temas, mis hermanos, son simples, pero es muy importante que nosotros sepamos que
¿Qué somos en Cristo Jesús? ¿En dónde estamos? ¿Cómo estamos ubicados? O sea, no simplemente la palabra está escrita ahí por nada más porque se les ocurrieron el apóstol Juan y el apóstol Pablo, que ellos escribieron tanto, relacionaron esto de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es también llamada la esposa. ¿Ok? La esposa de Cristo. Y hoy vamos a entender muy bien esto. Entonces, esta ilustración usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo para representar, escuchen, la unión y comunión de Dios y su pueblo. Por eso Pablo y el apóstol Juan mencionaron esto. ¿Para qué, mis hermanos? Para que nosotros, la iglesia, tuviéramos un entendimiento qué es lo que somos en Cristo Jesús y cuál es nuestra comunión también con el Señor, cuál es nuestra relación con el Señor. Por eso Pablo dice, y el apóstol Juan aquí en Apocalipsis dice que la iglesia es la esposa, que su esposa se ha preparado. Ahora, mis hermanos, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos casados aquí? ¿Cuántos de nosotros estamos casados? Varones, ¿cuántos de nosotros estamos casados? Ahora, yo te pregunto, no solamente los varones, sino que las mujeres, ¿qué tanto valor le has dado a tu matrimonio? ¿Qué tanto, qué valor tú le das a tu matrimonio? Porque el matrimonio, mis hermanos, es algo establecido por Dios. Dios lo estableció. Por eso Juan y el apóstol Pablo nos dan ese ejemplo tan sencillo para nosotros entender la relación de Dios con su pueblo, la relación de Dios con sus hijos, que lo relaciona como una esposa. ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cuál es la comunión con tu esposa? O tu esposa con tu marido. ¿Cuál es esa relación? ¿Será que tienen una intimidad? No estoy hablando una intimidad de un acto sexual. Estoy hablando una intimidad, una comunión totalmente abierta, una comunión, una unión entre ustedes, marido y mujer. ¿Qué tanto, cómo es la comunión? ¿Cómo es la relación de ustedes? Mis hermanos, el matrimonio es algo sagrado. El matrimonio es algo muy importante. Por eso, en la Biblia encontramos, no solamente en el Antiguo Testamento o no solamente en el Nuevo Testamento, que Dios se refiere a su pueblo como a su esposa. Se refiere a la iglesia, que somos sus hijos, que somos creyentes ahora en Dios, se refiere ahora como a su esposa. Este es algo muy profundo, mis hermanos. Ojalá que lo podamos entender. Si nosotros lo llegamos a entender tal como es, e incluso los jóvenes que están aquí, jóvenes, si ustedes llegan a entender la palabra de Dios, qué tan importante es un matrimonio, ustedes se van a ahorrar un montón de problemas. En serio. Por eso, mis hermanos, no lo busquen. En Génesis dice, por tanto dejará el hombre, fíjese, en el principio de la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ya no puede decir la mujer, es que en mi matrimonio tu dinero y mi dinero, tus cosas y mis cosas. Mi comida en el refrigerador va a estar hasta con mi nombre ahí. Tú puedes comprar tu comida, tú puedes cocinarte. No, es una sola carne. Entonces,
Si un matrimonio de hombre y mujer, terrenalmente hablando, mis hermanos, somos una sola carne, ahora imagínate cómo es Dios con su pueblo. Dice que el pueblo de Dios es su esposa, es su novia. Este es algo muy importante, mis hermanos. El cristiano son, como lo vimos en el tema anterior, que Cristo es la cabeza, ¿ok? Y los cristianos somos su cuerpo. Ahora dice que somos la esposa. Entendimos anteriormente que como cabeza, nuestra cabeza es donde viene la dirección. Por ejemplo, ahorita lo que yo estoy hablando, lo que estoy haciendo, proviene de mi cabeza, de mi mente, esa dirección hacia mi cuerpo. Por eso la iglesia ahora, mis hermanos, cuando usted ya recibe a Cristo, usted ya no se dirige por su propia cuenta, ya se dirige por la dirección de su Señor, de Cristo Señor, de quién es tu cabeza, quién es el que te dirige. La ilustración viene desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, que la iglesia es la esposa de Dios, de Cristo. Vamos a Isaías 62:4, busquemos. Isaías 62:4. Voy a esperarlos para que usted lo encuentre. Isaías, está después de Salmos. Gracias. Más o menos ahí después de Salmos. (62:4) dice. ¿Ya lo encontró? Okay, me interesa que usted lo lea conmigo. Dice, nunca más, hay algunas palabras que vamos a encontrar ahí que no la vamos a entender, pero ahorita la vamos a entender. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hetzibá o Hetziba, y a tu tierra Beula, dice, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Aquí estas dos palabras que hallamos, la primera significa mi deleite está en ella, ¿ok? Mi deleite está en ella. Y la segunda palabra significa recién casada. Voy a leerla en otra versión, Palabra de Dios para Todos y Nueva Traducción Viviente. Dice, ya no te llamarás abandonada y tampoco a tu tierra destruida, porque tu nombre será, escuchen, tu nombre será mi preferida y el de tu tierra esposa mía. El Señor se complace en ti y tu tierra se casará con él. En otra versión dice, nunca más te llamarás la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Ahí se está refiriendo a Israel, el pueblo de Israel. Ahí que está diciendo, mis hermanos, ya nunca más serás como desolada o abandonada. Dice, mi deleite está en ti, porque el Señor, dice, te declarará su esposa. Entonces eso viene desde el Antiguo Testamento. En Isaías 54, busque 54, 6, 7. Fíjese ahí que dice, mis hermanos. Ahí compara a una mujer, pero leamos muy bien, dice,
54, 6 y 7. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes, ¿qué? Misericordias. En otra versión dice: eres como una esposa abandonada y angustiada, como una esposa todavía joven, aunque rechazada. Pero el Señor te ha llamado a tu Dios, y tu Dios dice: por poco tiempo te abandoné, pero lleno de compasión me volveré a unir a ti. Dice, mis hermanos, aquí no quiere decir, o sea, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel y también su iglesia, no hay nada diferente en eso, que el pueblo de Israel muchas veces abandonó a Dios, ¿ok? Se fueron tras ídolos, no porque Dios quiso abandonarlos, sino que ellos mismos se fueron en pos de los dioses de otros pueblos, de otras naciones. Por eso dice aquí: eres como una esposa abandonada y angustiada. No porque Dios las abandonó. Dice: eres como una esposa todavía joven, aunque rechazada. Pero el Señor te ha llamado, y tu Dios dice: por poco tiempo te abandoné, pero lleno de compasión, o sea, de misericordia, de amor, me volveré a unir a ti. Fíjese, la tarea de nosotros los hombres, de los esposos, tenemos que ser misericordiosos como Dios es, como con su esposa, su iglesia, sus hijos, su pueblo. Ahora, espero que estemos entendiendo. Ahora, ¿qué significa una esposa? Para usted, ¿qué significado tiene usted como esposa que es? A ver, dígame, usted en sus propias palabras. Bueno, yo soy, tal vez van a decir, soy la sirvienta de la casa. Porque tal vez así lo tiene el marido, ¿verdad? Yo hago todo: lavar, planchar, de comer, trabajo, cuido a los niños. Bueno, un montón de cosas que ustedes pueden decir, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una esposa, mis hermanos? En simples palabras, la esposa es una mujer casada, ¿ok? En la voz hebrea dice que también significa, o la palabra esposa en el hebreo significa varona, o significa también mujer. ¿Se recuerdan, mis hermanos, cuando Dios hizo a la mujer y Adán dijo: te llamaré varona, porque del varón has salido? ¿Sí se acuerdan eso? Entonces, en otras palabras, en español podría decirlo, según el diccionario, Adán estaba diciendo ahí: te llamaré mujer, pero también te llamaré mi esposa. ¿Ok? Eso significa esta palabra, la esposa, o sea, varona significa mujer o significa esposa. Dios, mis hermanos, le proveyó una esposa al primer hombre, Adán, quitándole, según la Biblia, vamos a Génesis 2:20, quitándole, según la Biblia, la costilla y formando de ella una mujer. Por eso ella llegó a ser hueso de sus huesos y carne de su carne. La mujer era el complemento del hombre y fue creada para un propósito, para ayuda del hombre. Escuchen muy bien esto: ayuda. Es una ayuda idónea. No es la que hace todo, sino que es una ayuda para el hombre. En Génesis 2:20 al 25, busquemos Génesis 2:20 al 25. Vamos a entender algo muy importante ahí, mis hermanos y hermanas. Abre su corazón, abre su mente, evite de distraerse, por favor. Los jóvenes también. Si traen teléfono, aguárdelo,
póngale un lugarcito donde no pueda distraer a los hermanos ahí. Génesis 2:20 al 25 dice, ¿qué dice allí, mis hermanos? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, o sea, una varona, una esposa, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mis hermanos y hermanas, Dios trató directamente con Adán. A Adán le fue dado las instrucciones para Adán, ¿ok? A Adán le dijo Dios: de todos los árboles del campo podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no podrás. A él fue dado las instrucciones. Y después Adán, ¿ok? Adán, mis hermanos varones, Adán después transmitió ese mensaje hacia la esposa, hacia Eva. Por eso es muy importante, mis hermanos, por eso la Biblia nos llama a nosotros los hombres sacerdotes. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Enseña, ministra. Ahora entonces, Adán, ¿qué hizo aquí? Enseñó a su esposa las instrucciones de Dios. Él enseñó, él dio esa, ¿cómo decir? Esa enseñanza, pues. ¿Por qué? Porque él ya había recibido las instrucciones. Ahora se le dio una esposa. Ahora él tuvo que enseñarla. Dice un cierto predicador, dice que la esposa Eva para Adán fue también como su hija. Además de hija, fue también su esposa. ¿Por qué? Porque de él fue extraído. O sea, él empezó a enseñarle todas las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer ahora, nosotros los varones, mis hermanos? Por eso es muy importante que, por eso leímos, y lo vamos a leer más adelante, que Cristo es la cabeza, y también dice que el hombre es también cabeza de su mujer. Por eso es muy importante que nosotros los varones seamos más entendidos, más instruidos en la palabra para poder enseñar. Entonces Dios trató con Adán, a él le fue dado las instrucciones. Cuando ocurrió eso, mis hermanos, vamos a entender aquí, dice que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Un sueño profundo sobre Adán. Recordemos que Pablo dice que también Cristo, es el postrer Adán, o sea, es el Adán espiritualmente. ¿Sí lo hemos leído o no? Sí, amén. En Corintios, en 1 Corintios 15:45, o solo apúntelo, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, Cristo es el segundo Adán, espiritualmente hablando. Por eso es necesario nacer de nuevo, nacer de Cristo. Porque ya cuando usted nace de Cristo, nace espiritualmente. Entonces por eso dijo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque de esa manera podrás ver, podrás entrar en el reino de Dios. Entonces, todos los que somos naturalmente hablando hombres,
no espirituales, somos como el antiguo Adán en pecado. No podemos entrar así en el reino de Dios, naturalmente hablando, sin el Espíritu de Dios. Ok, ¿por qué me detuve aquí, mis hermanos? Y después dice, en Génesis dice, y mientras éste dormía, o sea, Adán, mientras él dormía, dice que Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Por qué quiero? Para que ustedes vean cómo nació la mujer, ¿ok? Cómo Dios hizo la mujer como su esposa. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús y muchos entendidos de la Biblia están de acuerdo en este punto, en esta explicación, que cuando Jesús estaba en la cruz y entregó su vida, entregó el Espíritu, dice que un soldado, mis hermanos, con una lanza abrió el costado de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo estaba Cristo ahí? Estaba como, entre comillas, muerto. ¿Ok? Entregó su vida. Dice que encomendó su espíritu al Padre y exhaló. O sea, se murió pues. ¿Qué pasó con Adán? Dice que Adán fue dormido en un sueño profundo. Y Dios extrayó de su costado la mujer. Y aquí, en la escena de Cristo, muchos entendidos afirman esto, que cuando el soldado metió la lanza, y aquí dice en Juan 19:34, búsquelo, ¿qué es lo que salió del costado de Cristo? Agua y sangre, dice ahí, Juan 19:34. Voy a leerla, o voy a esperar para que usted la encuentre. Ahí Cristo estaba en la cruz, ¿ok? Juan 19:34. Ok, thank you, Demi. Good job. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahí solamente eso, sangre y agua. ¿Cómo ustedes, las mujeres que han dado a luz, aparte del bebé, qué es lo que sale de ustedes? Sangre y agua. Eso quiere decir que están dando vida. Aquí, según los entendidos, dice que también de aquí, o sea, nace la iglesia, espiritualmente hablando. De aquí, cuando el costado fue abierto y sale sangre y agua, de ahí nace la iglesia, espiritualmente hablando. Y por supuesto después, ya sabemos qué pasó después. Ok, en el Pentecostés desciende el Espíritu Santo y todos fueron bautizados y todos recibieron el don. Pero dice que en esta escena, mis hermanos, ahí el costado de Cristo fue abierto tal como fue el postrer Adán, o sea, el primer Adán. También a Cristo le fue abierto el costado. Entonces, regreso a Génesis. Entonces dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Cristo podría también decir lo mismo. Por eso dice que somos su cuerpo. ¿Ok? Somos su cuerpo. Somos partes de Cristo de Jesús. Él es la cabeza. Él es el que nos dirige. Por eso somos también llamada la iglesia. Los que hemos creído en Él, somos llamados la esposa. Más adelantito vamos a leer, mis hermanos, qué es lo que Dios hizo para ahora su esposa. Pablo, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, entendió realmente lo que la iglesia, o sea, la iglesia es para Cristo. Por eso, mis hermanos, Pablo exhortó a los corintios diciéndoles que se tenían que guardar
Él dijo de esta manera: guárdense, se tienen que guardar, se tienen que mantenerse puros, santos para Cristo, porque ustedes son como la esposa de Cristo, tienen que guardarse. ¿Cuántas esposas aquí son fieles a su marido? ¿O somos infieles? También los maridos podrían ser también, o sea, aquí ambas partes, no solamente las mujeres, sino que los hombres. Busquemos 2 Corintios 11, del 1 al 3. Pablo, mis hermanos, entendió muy bien esto de lo que es la iglesia para el Señor. 2 Corintios 11, del 1 al 3. Del 1 al 3. Fíjese qué es lo que dice Pablo aquí. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una, ¿qué? Una virgen pura en Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Voy a leer en otra versión, escuche qué es lo que dice en Palabra de Dios para Todos. Dice: me gustaría que fueran pacientes conmigo, incluso cuando digo tonterías. Sí, téngame paciencia. Me preocupo por ustedes. Fíjese cómo dice Pablo: me preocupo por ustedes, tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Aquí, mis hermanos, Pablo dice que se lava a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque se habían introducido falsos maestros que decían que Cristo no resucitó, decían muchas cosas de Cristo que no eran realmente verdaderas. Por eso tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, los que no enseñan muy bien la palabra. Por ejemplo, ahorita en YouTube, en Facebook, en todo, hay diferentes tipos de enseñanzas. Pero ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros nos debe de interesar, mis hermanos? Es la palabra del Señor que está escrita aquí. Pidámosle al Señor que Él nos pueda ayudar a entenderlas correctamente. Pablo entonces dice aquí, mis hermanos, dice: me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. A un solo esposo. En el Antiguo Testamento, Dios es presentado como el marido celoso de una esposa infiel, pues Israel se apartaba de su Dios para ir a los ídolos, como lo dije anteriormente. Solo escuche Jeremías 31:32, dice, Jeremías 31:32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui como un marido para ellos, dice Jehová. Fíjese cómo dice aquí: fui como un marido para ellos. Aunque ellos me aborrecieron, me dejaron, me abandonaron, yo fui como un marido para ellos. Pablo, mis hermanos, dice: yo tengo celo de Dios por ustedes. Sentía ese celo santo por los corintios.
Pero hay algo muy importante que puedo entender aquí, mis hermanos. Pablo había comprendido, mis hermanos, qué es el valor de la virginidad de una mujer. Por eso lo compara a una mujer virgen y pura. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no me quiero adelantar, pero cuántos de nosotros procuramos nosotros, no solamente espiritualmente hablando, sino que en lo terrenal, procuramos cuidar a nuestras hijas y nuestros hijos a que lleguen virgen al matrimonio? ¿Cuántos de nosotros les hemos enseñado ese principio tan importante? Es un principio muy importante y está en la Biblia, mis hermanos. Por eso Pablo dice, yo procuro presentarlos a un solo esposo, dice, virgen y pura. Pablo les había convertido a los corintios a Cristo por medio de la palabra. Por eso él los celaba. El esposo, el marido, es Cristo. Pablo, mis hermanos, les presentó a Cristo como el Padre, fíjese, como el Padre presenta a su hija virgen a su marido. Pablo tenía esto en mente de lo que estaba escrito o está escrito en la Biblia. ¿Qué tan importante es la virginidad, tanto del hombre y de la mujer? Aquí hay jovencitos. Ustedes, niñas que están aquí, tienen que cuidarse. No den su cuerpo para cualquier patán que se acerque ahí y empieza a seducirlos con palabras. La virginidad, niñas, es muy importante. Principalmente si ustedes quieren agradar a Dios. Y principalmente si ustedes quieren tener un matrimonio como Dios lo ha establecido. Más adelantito vamos a entender que ahora, bíblicamente, mis hermanos, qué tan importante era la virginidad. Por eso Pablo dice aquí, yo he procurado cuidarlos para presentarles al esposo virgen y pura. Vamos a Deuteronomio 22, 13 al 21. Leamos todos ahí en Deuteronomio 22, del 13 al 21. Fíjense, y niñas que están aquí, vamos a escuchar qué es lo que pasaba cuando una mujer no se hallaba virgen. Tal vez ustedes van a decir, no hombre, Dios es un Dios malo, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, no, mis hermanas. De Deuteronomio 22, del 13 al 21. Yo creo que todos podemos leer, los jóvenes que están aquí pueden leer también. Ahí está, vamos poco a poco. Cuando alguno tomare mujer, dice, ¿ya estamos ahí? ¿Todos? Ok. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado, o sea, tener relaciones ahí, y a ella la aborreciere, o sea, aborrecer es como echarla, y le atribuyere falta que den de qué hablar, y dijere, a esta mujer tomé, fíjese, no perdamos concentración, ya nos desconcentró pero el sonido ahí, pero vamos a leer una vez más, dice, el 14, y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere, a esta mujer tomé, ahí está hablando el varón que se casó con la muchacha, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre
tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad y a la puerta, dice. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por mentiroso. Y lo multarán en 100 piezas de plata, de las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en toda su vida, dice. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Un hermano, anteriormente, cuando nos reunimos a orar, comentó que estaba leyendo Levítico, y él dijo: ay de nosotros si viviéramos en esa época. Ay de nosotros si viviéramos en esa época. ¿Cuántas mujeres hoy en día se casan no siendo vírgenes? ¿Cuántas muertes hubieran hoy en día? Por eso, Pablo entendió esto, mis hermanos, y lo relacionó. Ahora, lo vamos a tomar ahora espiritualmente hablando. Ya hablamos físicamente de la virginidad. Ahora, espiritualmente hablando, Pablo dice que nos mantengamos vírgenes para llegar a las bodas con Cristo Jesús. ¿Cómo tú puedes faltar a tu virginidad espiritualmente hablando? No siéndole fiel a Dios, creyéndole más a los ídolos o a los hombres o al sistema de este mundo más que a Dios. Ahí tú estás fornicando. Ahí tú estás dejándote como una mujer virgen, dejándote, voy a usar esta palabra, a que te toqueteen, a que te acaricien, siendo una mujer virgen. Creo que, mis hermanos, creo que Dios el día de hoy nos está hablando. Tanto como las jovencitas se tienen que cuidarse para llegar a un matrimonio virgen, obviamente tienen que esperar, también el varón. Por eso es muy importante, mis hermanos, que la Biblia dice que no nos juntemos con yugo desigual en un matrimonio. Tú no puedes contraer matrimonio con alguien que no cree en lo que tú has creído, en lo que te han enseñado. Por eso es muy importante que tú busques una mujer. Ustedes mujeres busquen un varón, un joven que busque de Dios, que ame a Dios, porque de esa manera te va a tratar. O tú, mujer, quieres ser maltratada, quieres ser abusada, quieres ser abofeteada por tu marido. Bueno, entonces busca a alguien allá en el mundo, alguien que no cree en Dios. O tú, varón, quieres tener una mujer que te engañe, que te sea infiel, que busque otro muchacho, o que no sea virgen. Pues busca, allá en la calle hay muchas.
Hoy en día, mis hermanos, lamentablemente, ya las mujeres ahora buscan tener relaciones sexuales. Ya no es el hombre, es también la mujer hoy en día. Espiritualmente hablando ahora, ¿cómo estamos espiritualmente hablando? ¿Se acuerdan lo que cantamos? Santifícanos, Señor, purifícanos, Señor. Queremos llegar a esas bodas del Cordero limpias, sin mancha. Ahora bien, ¿qué ha hecho Cristo por su esposa? ¿Cuántos de nosotros sabemos? ¿Qué ha hecho Cristo por su esposa? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Por mí. ¿Qué ha hecho Él? Vayamos a Efesios 5, 21 al 33. Por favor, no se distraigan, ¿ok? Ya voy a procurar terminar pronto. Pero Efesios 5, 21 al 23. Estos versículos, muchos, mis hermanos, los que enseñan o los que enseñamos, lo tomamos para un matrimonio. Pero esta vez lo vamos a tomar lo que Cristo ha hecho por su esposa. Pero también nos vamos a poner ahí también nosotros como esposos y también usted, esposa, como esposa. Efesios 5, 21 al 33. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay algunos que todavía están buscando. Voy a esperar un ratito más. No importa, sí. Ok. Es que es muy importante que lo lean. Sí. La palabra es el que da vida, mis hermanos. La palabra es la que da vida. Efesios 5, 21 al 33. Vamos a leer ahí. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad, fíjese, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Adán cuando apareció Eva? Dice: esto es varona porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y aquí dice: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Cuando íbamos de viaje a Houston, yo y el hermano íbamos comentando estos versículos. La tarea de nosotros los esposos, mis hermanos, es un nivel muy alto. Cristo nos ha dejado un nivel muy alto para amar a nuestra esposa. La mujer, nada más menciona de la mujer, estén sujetos a sus maridos, como a Cristo. Es lo único que ustedes tienen que hacer, las mujeres, o la esposa. Dice, la casada estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está, hay un principio muy importante, como al Señor. O sea, usted no lo haga, obviamente lo va a hacer por su marido, pero principalmente al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que ya lo vimos, y Él es su cuerpo, y la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia. Y dice, y Él es su Salvador. ¿Qué hizo Cristo por su esposa? Él es su Salvador, la salvó. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, eso pienso, eso puedo creer, que nosotros como la iglesia estamos sujetos a Cristo, que es nuestra cabeza, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Después dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo murió por ti. Murió por su iglesia. Él dio su vida por su esposa. Él dio su vida, Él murió. Dice que Él permaneció callado, no abrió su boca. ¿Por quién? Por su iglesia. Fue castigado por su iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso por la esposa? Amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Por eso, jóvenes o señoritas que están aquí, tienen que buscar a un marido de este tipo, que te ame y que dé su vida por ti, pero no solamente por decirlo nada más, que se sacrifique por ti, que se entregue así por ti como Cristo se entregó. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. Cuando nosotros llegamos a amar a nuestra esposa de esa manera, mis hermanos, aunque hay esposas que van a tener luchas para poderse meterse en el orden de Dios, pero usted nada más ámala. Y dice aquí, purifícala con la palabra. Con la palabra. Y si funciona, mis hermanos. Cuando queremos corregir a nuestra esposa, tiene que ser con la palabra. Ya el Espíritu de Dios hará su obra. Y tú tienes que, mira mi amor, ¿qué dice aquí? Y ya no discutas más. Ya no pelees más. Nada más lee lo que dice aquí. Es todo lo que tienes que hacer. Ahora, si ella quiere pelear y discutir, y bueno, lo siento, pero ya te dije lo que tengo que decir. Es la palabra. Es la que va a ir. Dice que la palabra, mis hermanos, aunque a veces nosotros queremos hacerlo como Dios y queremos decir muchas palabras, pero tus palabras no son como las palabras del Señor. Porque dice que las palabras del Señor penetran hasta lo más profundo del corazón del hombre, hasta el tuétano. Y dice que y discierne. Es muy importante eso. Tenemos que hacerlo eso, mis hermanos, como Cristo, por la palabra.
¿Cuál es el propósito y el fin de la palabra? Dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenemos que cuidar a nuestra esposa, cuidarla, amarla. ¿Para qué? Para presentártela a ti mismo, también como Cristo hizo con la iglesia. Puedes decir, mi amor, vístete de esa manera, o mira, este vestido te queda bien. Ya no te vistes de una manera provocativa. ¿Por qué? Porque tú ahí te estás dando a enseñar a otros hombres, a otros varones. Tú tienes un marido. Mantente santa, purificada, que soy tu esposo, como la iglesia a su esposo. Es algo maravilloso, mis hermanas. Si ustedes pueden entender esto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, porque no es un tema matrimonial, es un tema de la iglesia. Permíteme un ratito más todavía. Entonces las imágenes y el simbolismo del matrimonio se aplican a Cristo y al cuerpo del creyente conocido como la iglesia. La iglesia está compuesta por todos aquellos, voy a volver a repetir, la iglesia está compuesta por todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador personal, que han recibido la vida eterna, porque Cristo, ya lo vimos, Cristo se entregó por ti, dio su vida por ti, por su iglesia. Cristo es el esposo. Con mucho sacrificio y amor lo hizo por ti. Ahora Él ha escogido la iglesia para ser su esposa, que ya lo vimos en los versículos anteriores. Ahora, mis hermanos, tal como hubo un periodo, no sé si ustedes pasaron ese periodo de compromiso antes del matrimonio. O sea, un compromiso antes del matrimonio. Usted se hizo novia, o usted varón se hizo novio de su, tal vez ahora su esposa. Hubo un compromiso antes del matrimonio, del preparativo. ¿Cuánto fue? ¿Un año o meses? ¿Cuánto fue el periodo de estar comprometida con tu futuro esposo? ¿Te aguardaste en ese tiempo para estar con tu esposo? O como celebran hoy los del mundo, mis hermanos, las mujeres del mundo dicen, hoy mi amiga se va a casar, vamos a hacer la despedida de soltera, la vamos a llevar a un lugar nocturno. Eso, mis hermanos, eso es, como lo dije, del mundo. Eso no tiene que suceder en la iglesia. La mujer tiene que aguardarse en ese periodo de compromiso para llegar, como lo vimos anteriormente, virgen y pura. Como la iglesia hoy en día, espiritualmente, ¿cómo usted se va a conservar en este periodo? Estamos en un periodo de compromiso ahorita. Aún todavía no llegamos a las bodas. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando el nacimiento de Jesús? Dice, estando desposada María, su madre, con José, o sea, la madre de Jesús, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. O sea, desposada significa comprometida. Por eso la Virgen, o sea, María, cuando llegó el ángel y le dijo que iba a quedar embarazada, y María le dijo, ¿cómo va a suceder esto? Y dijo, porque no he conocido varón. Ahí significa, no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo va a pasar eso?
María lo relacionó naturalmente porque en su mente, al tener un bebé es porque ya hayas tenido relaciones sexuales con un varón. Por eso María dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Entonces la responsabilidad de la novia durante el periodo de compromiso, mis hermanos, es ser fiel a Cristo. Ser fiel, así como un matrimonio que quiere ser fiel, quiere guardarse, quiere hacer las cosas bien ante Dios, así la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 19, 7 al 9, donde empezamos. La segunda venida de Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros esperamos a Cristo? La segunda venida de Cristo. Amén. La segunda venida de Cristo, la iglesia, en esa segunda venida, mis hermanos, la iglesia estará unida por fin con el esposo. Y se llevará a cabo las bodas. Y de esta manera el Señor restaurará la eterna unión de Cristo y su esposa. Por fin se estará llevando esta boda, mis hermanos. Apocalipsis 19, 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y en ella se ha... Dice, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en esas bodas del Cordero? Amén. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Ok? Y el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. Y dice, y la esposa, o sea, la iglesia, dicen, ven. O sea, el Espíritu de Dios y la iglesia quieren, mis hermanos, nosotros queremos que Cristo ya venga, que nosotros, como lo dijimos anteriormente, en esas moradas celestiales donde ya no va a haber dolor, ni hambre, ni sed, pura felicidad, mis hermanos, vamos a estar por fin con el Señor. Amén. En las bodas del Cordero. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos estamos preparados para eso? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Ya para finalizar, hay una historia, no sé si ustedes se acuerdan, en la Biblia también lo dice, que cuando Cristo venga, dice que su iglesia será levantada y nos encontraremos con Él. ¿Sí lo han leído? Y nos encontraremos con Él. Y ese día será glorioso, mis hermanos, para la iglesia. Pero para los que no han creído, será lamentable, mis hermanos, porque se quedarán. Se quedarán. Por eso aquí dice la esposa, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Hoy las puertas del cielo están abiertas para ustedes, mis hermanos. Ahora, de acuerdo a esa unión que vamos a tener, hay una historia en la Biblia que con esto finalizo. No sé si ustedes han escuchado la historia de Isaac y Rebeca en el Antiguo Testamento. Isaac y Rebeca, mis hermanos, Abraham pide que vaya su siervo a buscarle una esposa a Isaac, su hijo.
Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, dice, según los entendidos, que Abraham representa al Padre. El siervo que fue mandado a buscarle esposa a Isaac representa el Espíritu Santo. Y obviamente Rebeca representa la iglesia. Bueno, entonces el siervo se va a las tierras de Isaac, se va y encuentra, le pide obviamente ora al Señor y todo eso, que encuentre una doncella. La Biblia dice que Rebeca, mis hermanos, era una mujer virgen. Y entonces el siervo se presenta, ¿verdad? Y le dice todo, a qué llegó y todo eso. Entonces hacen todos los arreglos. Rebeca acepta ir ahí con el siervo de Abraham. Y dice que el siervo de Abraham le da presentes, joyas y todo eso. Dice que hasta la viste de acuerdo a una novia. Si se dan cuenta, el siervo ahí está haciendo la obra del Espíritu de Dios aquí con nosotros. El Espíritu de Dios nos está vistiendo, nos está santificando, nos está arreglando para esas bodas. Entonces se van donde vive Isaac y su papá Abraham. ¿Se acuerdan que la Biblia narra que dice que cuando van, o sea, Rebeca va sobre un camello y cuando ve a Isaac dice que salir al encuentro, y ella pregunta, dice, ¿quién es ese varón? Y el siervo dice, es mi amo, es con el quien tú te vas a casar. Y dice que Rebeca se tapa su rostro. Ahí hay un encuentro. Eso, según los entendidos, eso narra también el encuentro de la iglesia con Cristo Jesús, cuando se realizará esas bodas del Cordero. Entonces, mis hermanos, mantengámonos fieles, como dijo Pablo, puros, como una virgen pura, sin mancha, para llegar a esas bodas del Cordero. Voy a hacer una oración, después vamos a cantar una alabanza. Pónganse de pie si gustan, mis hermanos. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Tú eres glorioso, tú eres todopoderoso, Señor. Hemos entendido, Señor, que tú nos has dado tu vida por nosotros. Tú moriste por tu iglesia, Señor, y nosotros ahora somos tu esposa, Señor. Permítenos, Señor, aguardarnos para ti, ser fieles a ti y estar en ese encuentro cuando tú vengas por tu iglesia, Señor. No permitas, Señor, nosotros adulterar, Señor, o fornicar antes de tiempo, Señor, sino que estar siempre dispuestos, Señor, a ti, a guardarnos para ti, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, bendice a los que estamos aquí, Señor. Gracias, mi Dios. Sé que tú nos has hablado el día de hoy y que eso lo llevemos en nuestros corazones para ejercerla, Señor, y tener presente, Señor, que te pertenecemos a ti, no a nosotros mismos, como dice tu palabra, sino que ya somos tuyos, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén.